Durante esta semana estamos conociendo los denominados papeles de la Castellana. Grandes empresarios y miembros de la familia real de nuestro país que blanquearon el dinero evadido en Panamá y Suiza por medio de la amnistía fiscal de Montoro. Hoy mismo sabemos que los hermanos Ballard, accionistas de los laboratorios Almiral, segundo grupo de hospitales privados y principal farmacéutica española, pagaron por la amnistía fiscal apenas 2,7 millones de los más de 113 millones de euros evadidos ilegalmente, el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de sus empresas en Panamá. Belén Carreño, en el diario.es, explica el procedimiento. Creo que no les ha quedado muy claro, se lo explico. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. La fórmula es sencilla. Desde abril hasta noviembre se abría una ventana de oportunidad para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. No habría multas ni sanciones, no se perseguiría a los que presentaran, ni se utilizaría la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito, una comprobación que luego no se realizó, y que se pagara una cantidad ínfima para que el fisco hiciera borrón y cuenta nueva. Las condiciones terminaron relajándose aún más. Según la información publicada por los medios de comunicación, solo se pagó entre el 2 y el 3% del dinero defraudado. Muchas de esas fortunas, como usted sabe, llevaban ocultas décadas fuera de España y, sin embargo, regularizaron, ¿no? Así apresuró Cristóbal Montoro para que se hiciese esa regularización. Los que se acogieron a esta regularización no podían ser objeto de inspección ni tampoco podían ser acusados de delito fiscal. Así que declararon su patrimonio y liquidaron las sociedades en el extranjero, como usted bien conoce. En Asturias, la familia Masaveu, la principal fortuna privada de nuestra comunidad autónoma y la principal corporación que apareció ya en la lista Falciani, también aparece en los papeles de Panamá. Nos sorprendió su silencio. Posteriormente, conocíamos que el gerente de la UTE, Dique Torres, incriminaba a la familia Masaveu por no haber facturado 80 millones de euros en las obras del Musel. ¿Cómo actuó el Gobierno? Dándoles la medalla de oro a Asturias. Posteriormente hemos sabido que aparecían 4 sociedades suyas en los papeles de Panamá. Todas ellas, por supuesto, como también sabe, con nombres asturianos. Bravo a su patriotismo. Según el Confidencial, estas sociedades eran sociedades pantallas para abrir cuentas en Suiza por medios de abogados suizos y sucios que ejercían como testaferros. Lógico, ¿no? Redes de testaferros, falsas sociedades, falsas direcciones y desvío de fondos entre varios países. Abres una sociedad en Panamá que abre otra cuenta en Suiza que se gestiona de tal forma que se evita el trazo para los gobiernos y se evita el pagar fiscalmente. Cuentas creadas en 2007 y cerradas en el año 2013. Cerradas con la amnistía fiscal de Montoro, por supuesto. Su portavoz en el Congreso, Antonio Herrando, cuando aparecieron los papeles de Panamá que implicaban al ministro Soria, pidió su dimisión inmediata. Pedro Sánchez fue también en esa línea y se alegró de esa dimisión y recordó que esa amnistía fiscal de Montoro se había hecho para que los compañeros y excompañeros del Partido Popular blanqueasen dinero, porque configuraban un gobierno de la vergüenza. Eso dijo Pedro Sánchez entonces. A mí me cuesta entender por qué a usted no le parece tan grave que la mayor fortuna de Asturias, la mayor fortuna privada, aparezca en los 2 mayores listados de evasores fiscales. ¿Con qué cara pide usted a la gente que pague sus impuestos mientras ustedes priman a los evasores? Hay más. La Audiencia Nacional, en este auto 215-2016, afirmaba que la corporación Masaveu, según ellos, estaba involucrada en un caso de evasión de fraude del IVA de 80 millones de euros y que ese fraude podía estar relacionado con los sobrecostes del Musel. Decía, no es un caso separado, sino que este fraude del IVA puede haber implicado el desarrollo del sobrecoste si abre una nueva hipótesis. A partir de entonces, lo que va a venir es un listado de nuevas imputaciones de la corporación Masaveu de Tudela Begin. Ya la primera va a producirse este mes de junio, con la primera declaración de uno de los responsables de la corporación Masaveu. Va a haber más, es lo que dice este auto, y se va a juzgar en la Audiencia Nacional, parece por lo visto. En cualquier caso, ese juicio en la Audiencia Nacional parece todo menos ejemplar. Yo le quiero resumir las evidencias que ya hay. Sabemos que los Masaveu tenían cuentas en Suiza y en Panamá, y que fueron los principales asturianos, junto a Rato, que hasta la fecha han aparecido en las 2 principales listas de evasores fiscales. Sabemos que fueron defraudadores de Hacienda porque se acogieron a la amnistía fiscal para defraudadores. Eso, si tú te acoges a una amnistía fiscal para defraudadores, es porque estás defraudando Hacienda y estás lavando el dinero. Sabemos que estas conductas ustedes las han cuestionado porque pidieron y celebraron la dimisión del ministro Soria por aparecer en los papeles de Panamá. Sabemos que los evasores en la lista Falciani y en los papeles de Panamá van a quedar impunes porque se hizo precisamente esa amnistía fiscal para dejar impune a los evasores fiscales, pagando solamente el 2% del defraudado. Es decir, no va a haber ilegalidad.
Usted me dice, si se ocurre una ilegalidad, no va a haber una ilegalidad, va a ser legal, porque se ha hecho el mayor fraude político, el mayor saqueo de la hacienda pública, lo han hecho el Partido Popular con la amnistía de Cristóbal Montoro. Y esto es tremendo, ¿no? Si falsificas una tarjeta de crédito y robas 10.000 o 20.000 euros, vas varios años a la cárcel. Pero tú robas millones de euros por una red de testaferros, sociedades fantasmas opacas en Panamá y en Suiza, y entonces sales impunemente, recibes los honores y te dan una medalla de oro en tu comunidad autónoma de origen. Tremendo. Hipocresía en sentido máximo. Sabemos que hay indicios consistentes de un fraude en el IVA de 80 millones de euros, que encareció, por otra parte, las obras del Musel, 200 millones de euros de sobrecoste. Sabemos que la Audiencia Nacional va a juzgar ese fraude del IVA y que va a haber imputaciones de la Corporación Massaveu a los responsables y consejeros delegados. Eso es lo que dice el auto. Sabemos que ese dinero, pues los 80 millones de euros defraudados, equivale, para que nos hagamos una idea, a todo el dinero defraudado en el Marea, a lo que costaría construir los colegios de la Florida, de la Corredoria, de Roces, de Nuevo Roces. Y sabemos que ustedes, mientras ha sucedido todo esto, han mirado por otro lado y les entregaban la medalla de oro a los Massaveu. Eso es lo que ha pasado mientras tanto. Claro, por último, lo que sabemos es que, y lo siento mucho, que no van a hacer nada. Que van a hacer como les decía, como hacía Eduardo Galeano y decía que hacían los poderosos, ¿no? Que era una clase dominante hacia abajo y dominada hacia arriba, porque no se atrevían a decirle a los que estaban, a los poderosos, lo que estaba mal o lo que hacían mal, ¿no? Sin embargo, sí que le dirán, por supuesto, a las pequeñas familias que paguen el impuesto de sucesiones, a los autónomos, que no evadan fiscalmente. A ellos sí que les perseguirán, pero no perseguirán a los poderosos. Eso lo tengo claro, igual que hicieron con Manuel Menéndez en Liberbank. No dirán Manuel Menéndez lo que esté mal. Voy terminando. En lugar de eso, ustedes van a hacer hoy lo de siempre. Se lo recuerdo. Usted, en cuanto acabe yo de hablar, va a echar basura sobre quien pregunta. Hablará de países lejanos, hablará de otras ciudades, hablará de Podemos, de programas electorales, del Ayuntamiento de Madrid, dirá que juzgamos antes de que haya juicio. En la práctica, eso son actitudes de consejero que echa basura cuando le preguntan y le ponen evidencia sobre la mesa, porque no tiene la valentía a enfrentarse a los poderosos. Usted no tiene la valentía a enfrentarse a los poderosos y solo se dedica a echar basura, como un consejero cogersa, sobre la gente que le rodea. Eso es lo que va a hacer usted hoy. Y eso es lo que me parece hipócrita, que defienda a los defraudadores, que pierda hoy una nueva oportunidad de decir los Massaveu, que basta ya de que se rían los asturianos, que basta ya de que evaden fiscalmente, que basta ya de que nos roben lo de todos. Señoría, y que el gobierno discurso, y que el gobierno no protege a los defraudadores. Termino. La sociedad, afortunadamente, avanza sin ustedes. Mañana se presenta una ley anticorrupción que va a aprobar y va a poner freno a la corrupción. Le pido que no vuelvan a mirar para otro lado y le pido que actúen ante ello.